es el respeto que el hombre se debe a sí mismo. El ser humano es depositario de un tesoro llamado dignidad, el cual debe ser preservado e incrementado, de tal forma que el hombre, para ser digno, debe respetar su cuerpo, preservándolo y haciendo todo lo posible por mantenerlo en adecuadas condiciones sin caer en la vanidad y con ello en el olvido de sus responsabilidades con los otros. Además, el hombre, en tanto ser pensante, también debe respetar sus ideas y no subordinarlas a criterios que vayan en detrimento de su persona o de toda afrenta contra su integridad. Dicho en otras palabras, si un hombre no es capaz de respetarse a sí mismo, no tendrá nunca la capacidad de respetar a los demás ni respetar el entorno del que forma parte. Entonces, este primer respeto es verdaderamente fundamental, el respeto que nos debemos cada uno de nosotros a nosotros mismos, el respeto a uno mismo. Y ese respeto a uno mismo se tiene que comprender como un respeto al cuerpo y un respeto a esta capacidad de elaborar y de producir ideas, a esta capacidad de pensar nuestras propias ideas, a nuestras propias convicciones, a nuestros propios pensamientos. Si no nos respetamos, entonces perdemos ese tesoro que es inherente a nuestra esencia, que es la dignidad, y sin dignidad no podemos ser realmente personas morales. Quedamos truncos en esa búsqueda del pleno bien o de aspirar a alcanzar el bien en tanto ideal de justicia. Entonces, digamos, aquí observamos que hay distintas tradiciones ligadas. Hay una tradición materialista griega, por un lado, que va desde el hedonismo, epicureísta, si lo queremos plantear de ese modo. Hay un ideal también ahí aristotélico, pero por otro lado también hay la necesidad de recuperar esta conciencia cristiana de que nos debemos también, en tanto vemos por nosotros mismos, nos debemos a los otros. Y la mejor manera de garantizar ese respeto a los demás es empezando por el respeto hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro pensamiento. Bueno, el respeto a uno mismo es la condición para entonces respetar al siguiente grupo inmediato al cual pertenecemos, y ese grupo inmediato es la familia. Aquí Alfonso Reyes recupera la noción de familia. También una tradición romana, una tradición sobre todo cristiana, católica, y en ese sentido plantea a la familia como la base de la sociedad. Aunque no puede haber una familia si no hay un respeto a uno mismo dentro de ese grupo social más inmediato. Entonces, el segundo respeto es el respeto a la familia. Si logramos respetar a la familia, si logramos respetar a los padres y los padres a su vez tener una relación de comprensión y de respeto a los hijos, entonces se puede aspirar a que cada uno de esos miembros puedan respetar al prójimo, al otro que es igual a nosotros mismos. Y ese prójimo es el otro que se encuentra en otros grupos pequeños como las familias y que a su vez componen a la sociedad, y que es fundamental para entonces respetar al Estado, respetar a las leyes, respetar a la naturaleza y finalmente respetar a la humanidad y al mundo en su conjunto. En pocas palabras, de eso se trata la cartilla moral. Es una serie de preceptos de los que cada uno de nosotros debemos estar plenamente conscientes para asimilarlos, comprenderlos, y entonces por esa imposición o por ese mandato que impone la comprensión o la razón, llevarlo a cabo para entonces tener una existencia verdaderamente plena en términos morales, en términos éticos. Bueno, esto lo pensó Alfonso Reyes en el 44 para una sociedad que aspiraba a una unidad nacional, para una sociedad que buscaba esa unidad a través de un proceso de alfabetización plena, de alfabetización educativa, y que ahora pues requerimos este mismo instrumento para pensar una alfabetización cívica, una alfabetización ciudadana, una alfabetización plenamente política que recupere pues este núcleo moral que conforma a todo grupo humano fundamental, sin el cual no hay posibilidad de que una nación política sobreviva también a lo largo del tiempo. Entonces, esos son los círculos concéntricos del respeto que plantea o que propone la cartilla
moral de Alfonso Reyes, dicho en términos bastante generales. Pero ya observamos, sí, la herencia clásica de los griegos, la síntesis cristiana católica, y por otro lado también pues la recuperación, bueno, es inevitable. La filosofía moderna, la forma en la que recupera esas fuentes de las que abreva, porque entre distintos filósofos que se pueden atisbar en sus reflexiones, pues uno también podría fácilmente referir o ubicar a la filosofía de Baruch de Spinoza, por ejemplo, en esta idea del respeto al cuerpo y hacer todo lo que esté a su alcance para conservarse en su ser, aunque no llevarlo a extremos que lo lleven a ese individuo a quedarse en meros envanecimientos y que le impidan pues relacionarse con los demás. Entonces, ese es a grosso modo lo que propone la cartilla moral en estos respetos, en estos deberes que deben ser cumplidos para aspirar a una existencia moral plena. ¿Qué es el sentimiento del que se habla en la cartilla moral? Bueno, sobre todo, creo que te refieres al sentimiento de las categorías. Alfonso Reyes plantea en la cartilla moral que solo, digamos, tomando plena conciencia de las jerarquías, podemos entonces desarrollar este sentimiento de las categorías morales. Es decir, qué es lo que tenemos que situar en primerísimo lugar, qué es lo principal o lo indispensable, qué es aquello de lo que podemos realmente prescindir, o lo secundario, y finalmente qué es aquello que realmente es algo inútil. Entonces, cuando se logra tomar, digamos, cabal conciencia de cada una de estas jerarquías, se asume o se logra este sentimiento moral. Esto lo menciona Reyes también de la siguiente manera, y aquí yo lo recupero de esta forma. Dice, por ejemplo, ¿no? Aquí en el texto, llama la atención que para Reyes el valor de la tolerancia no sea el primer criterio de una existencia ética dentro de la comunidad política, como tanto mencionan los liberales hoy en día, sino que es colocado en un nivel medio, mientras lo indispensable es puesto en la primera órbita de los intereses éticos, y este podría ser comprendido como el imperativo de hacer prevalecer los alcances de la cultura clásica en la formación de los ciudadanos y la preservación del Estado mediante el respeto a uno mismo, a la familia, a los demás grupos sociales y finalmente a la ley. También a eso se suma su concepción del desperdicio como inmoralidad y las múltiples formas de hacer valer el respeto a la naturaleza como un bien sin el cual no puede desenvolverse plenamente la existencia humana, así como el placer estético que su contemplación conlleva. Entonces, para Reyes, adquirir el sentimiento de las categorías implica tener el criterio para pensar lo que es indispensable, lo que es secundario y lo que verdaderamente es inútil. Es decir, aquello en lo que debemos poner especial rigor, aquello que podemos tolerar y finalmente aquello ante lo cual podemos ser completamente indiferentes. Y bueno, comprender la necesidad de cumplir con cada uno de estos respetos nos lleva finalmente a adquirir el sentimiento de las categorías morales, nos lleva a adquirir el sentimiento moral y saber que lo primero, lo principal, lo indispensable es cumplir con cada uno de los respetos que nos ha hablado, de los que nos habla Alfonso Reyes. Si no hay un respeto a uno mismo, no hay posibilidad de un respeto a la familia, no hay una posibilidad entonces de un respeto al otro, no hay una posibilidad de un respeto a la sociedad, no hay una posibilidad de un respeto al Estado, no hay una posibilidad de un respeto a la ley para fomentar eso que tantos llaman como el Estado de Derecho o el respeto a la ley, etc. Eso queda hueco si no hay una comprensión del lugar
que cada uno de nosotros ocupamos dentro de la estructura social. Y eso creo que Alfonso Reyes lo plantea de manera sumamente magistral. Ese cumplimiento de los respetos nos lleva a la adquisición del sentimiento moral, que empieza por reconocer lo indispensable, lo principal, en lo que debemos poner el mayor cuidado y el especial rigor. Lo demás es lo secundario, lo que podemos tolerar, ¿verdad? O sea, la tolerancia no es el valor primero, como dicen los liberales o los neoliberales hoy en nuestros días, sino lo tolerable es lo que puede ser prescindible. Y realmente lo inútil es aquello que implica pues un desperdicio y que hay que también rechazar. Eso es el sentimiento de las categorías. Y eso empieza por la comprensión cabal de cada uno de los efectos y de las consecuencias en este círculo concéntrico del cumplimiento de los respetos. ¿Por qué no es tan importante el término de tolerancia? ¿Perdón? ¿Por qué no es tan importante el término de tolerancia? Bueno, lo tolerante aquí se ve como aquello de lo cual nosotros podemos fácilmente prescindir y no se pone en la primera tabla de valores o en la primera de las valoraciones, porque definitivamente hay respetos que se imponen y que deben ser cumplidos, y ahí no cabe la mediación de la tolerancia. Es decir, si no hay un respeto a uno mismo, no se puede decir, bueno, toleramos a aquel que no se respeta a uno mismo. Eso es absurdo, ¿sí? No se puede tolerar a aquel que no se respeta a uno mismo, aquel que ha perdido la dignidad. Es intolerante. Y por lo tanto, si es algo intolerante, no es algo digno de ser apreciado como un componente importante en la comunidad. Entonces, tampoco se puede ser tolerante a aquel que no respeta a su familia porque no se respeta a uno mismo, ni se puede ser tolerante con aquel que no respeta la ley. Por eso la tolerancia no está en la primera tabla de los valores. La tolerancia está en una segunda valoración, una segunda valoración axiológica. La tolerancia se refiere a lo que se puede, de lo que se puede realmente prescindir, de aquello que nos resulta indiferente. Bueno, es algo que no afecta el entramado de las relaciones sociales, morales, humanas, y aquello que podemos dejar pasar. Pero desde luego que no se puede construir para Alfonso Reyes una sociedad, tal como la plantea en la cartilla moral, a partir del principio de la tolerancia. ¿Sí? Lo primero es aquello de lo que no podemos nosotros realmente prescindir. Entonces, no podemos prescindir de la dignidad. Y por lo tanto eso se tiene que respetar. So, lo primero es el respeto, después viene la tolerancia y después viene ya realmente lo que se puede desechar, lo que es inútil, lo que no sirve. Entonces, de esa manera desplaza al valor de la tolerancia, que para Alfonso Reyes pues tiene solo un término medio, pero no el principal en la construcción ético-educativa de una sociedad. ¿Qué importancia tiene el cristianismo para Alfonso Reyes? Bueno, pues así como lo comentamos en los distintos, en los programas anteriores, pues el cristianismo para Reyes es algo que está siempre determinando la civilización y determinando nuestra cultura. Así como Antonio Caso se refería al cristianismo como esta gran aportación de un proyecto ético, de un ethos basado en la igualdad, de un ethos basado en la caridad, de un ethos basado en la entrega hacia el otro. Alfonso Reyes lo comprende de la misma manera, solo que también agrega que una de sus grandes aportaciones ha sido también el sentimiento de la culpa. Y hay que distinguir entre lo que es la culpa y lo que es la vergüenza. La vergüenza nos remite a algo que provoca el rubor ante la mirada de los otros. Y por lo tanto, la vergüenza sobre todo se refiere
a esta necesidad de ocultarse frente a aquellos que nos juzgan desde su mirada particular. Tiene que ver con la vergüenza del cuerpo, que es algo que Alfonso Reyes completamente rechaza. Más bien, él plantea que la culpa es aquello que finalmente nos hace más responsables de las injusticias y de las inequidades que observamos en la sociedad. Es decir, Alfonso Reyes parte de la tesis de que nadie es inocente en un mundo donde esté imperando la injusticia. Y por lo tanto esa culpa es la que nos debe llevar a comprometernos con la realidad y con su mejoría. Y la forma de que esa realidad sea mejor es a través del cumplimiento de cada uno de esos respetos morales que empiezan por el respeto a uno mismo, por el respeto a nuestra dignidad como personas, para finalmente continuar con esta cadena concéntrica de círculos del más personal al más impersonal de todos los respetos. El respeto a la familia, el respeto a la sociedad, el respeto al Estado, el respeto a las leyes, finalmente el respeto a la naturaleza. Entonces, digamos, eso es para Alfonso Reyes lo que también valora como positivo en el cristianismo. Este sentimiento de la culpa que no debe ser equiparado como un sentimiento de vergüenza de poseer un cuerpo, que eso es absurdo y que es algo que rechaza desde un principio, sino por el contrario, la culpa en el sentido de la responsabilidad que cada uno tenemos de que la injusticia impere como modo de vida, como forma de organización social en un grupo humano o en una comunidad política también determinada. Y claro, esta noción misma del bien, la noción del bien común, pues también es una herencia del cristianismo y la síntesis que realizó a través de la recuperación de los valores griegos. Esta necesidad de someter a un sistema de racionalización nuestras creencias y nuestras convicciones más profundas para tener mayores elementos con los cuales podamos fortalecerlas. Pues eso también es una herencia de esta misma corriente de acción moral que se decanta a lo largo ya de de cientos de años, de milenios en la propia historia de la humanidad. Y eso es, yo pienso, lo que el propio Reyes pues recupera de esta corriente y de este etos, como lo comentamos en la emisión de Antonio Caso, de este etos cristiano. ¿Cuál sería la conclusión sobre el tema? Bueno, pues podemos hacer muchas conclusiones. Lo podemos, sobre todo, traspolar a nuestros días, porque ha generado debate, ha generado polémica y ha habido distintas posiciones, muchas de ellas completamente insostenibles, dadas, señalando que la cartilla moral es anacrónica o que la cartilla moral enarbola valores que no son acordes a los nuevos tiempos donde priva el ideal de la diferencia, donde tiene que haber un respeto a las minorías, a distintos derechos, por más absurdos que estos sean realmente ante nuestros ojos y ante nuestros oídos. Eso es completamente absurdo. La cartilla moral, en primer lugar, no es anacrónica, es un texto sumamente actual, con una potencia histórica que lo avala, por la síntesis de milenios que condensa en unas breves páginas. Eso hace a la cartilla moral un documento sumamente actual, alejado de todo tipo de anacronismos o de atavismos anacrónicos. La cartilla moral es un texto dinámico, es un texto breve, es un texto que atrapa desde el primer momento a aquellos a quienes nos ponemos frente a sus páginas. Y en ese sentido tampoco es aburrido, es una llamarada, es un aire fresco, es una tolvanera que nos envuelve, que nos lleva a continuar con el siguiente círculo hasta tener la comprensión cabal de las categorías y adquirir ese sentimiento moral. Realmente es un documento histórico
que son esos textos que nunca perecen y que nunca van a envejecer. Son como las grandes obras de síntesis clásica que han hecho pensadores, escritores formidables como Shakespeare, Dante, etc. Y lo fabuloso es que es pensado para una realidad específica y para un proyecto concreto, un proyecto de alfabetización. Entonces, la cartilla moral no es anacrónica, la cartilla moral no es aburrida, por el contrario, la cartilla moral establece las bases, los principios de lo que tenemos todavía que recuperar como nación política para aspirar a ser realmente una verdadera comunidad con altos ideales de justicia y sobre todo plantear los principios de una ética pública, de una nueva moral pública que no esté ajena a la condición política y que es importante retomar en un momento de resquebrajamiento nacional que dejó pues 30 años, 3 décadas de implementación del neoliberalismo en nuestro país. Entonces, eso hace que la cartilla moral sea actual. Hay algunos a quienes escandaliza la defensa que hace Alfonso Reyes de la familia a través del respeto que se le debe dar a ella. Pero caray, eso es fundamental en cualquier tipo de sociedad. Y también hay quienes cuestionarían, bueno, es que ya en este momento hay distintos tipos de familias, no puede exclusivamente prevalecer un modelo, que es el modelo patriarcal, católico, etcétera. Romano. Es una verdad a medias. Lo cierto es que la inmensa mayoría de las familias mexicanas son familias, digamos, tradicionales, y que debe ser inculcada esa institución social fundamental. Y más allá de eso, si queremos, o sea, tampoco entra en contradicción con las denominadas minorías. Al final del día, en cualquier lugar donde prive una relación de apoyo, de amistad y comprensión, sean 2, 3, 4, etcétera, ahí hay una familia y se tiene que valorar justamente ese tipo de relaciones que se establezcan entre cada una de las personas que la conforman. Pero pues sí, definitivamente la cartilla moral es una recuperación de la dignidad humana, de la familia, de la patria, de la sociedad, del Estado y de las leyes. Digamos, hay una gran dosis ahí también, a pesar de sus altos ideales de justicia a los que busca llegar, también hay una alta dosis de realismo político, que creo que eso también es lo que conforma también a tantos otros. Pero definitivamente yo sugeriría que la cartilla moral, como ya se está haciendo en algunas instancias, se distribuya masivamente en las escuelas, en las comunidades, en los barrios, en los sindicatos, que se comiencen a elaborar, conformar círculos de lectura donde se alfabetice, porque todavía hay zonas donde no hay plenamente este dominio de la escritura y de la lectura, de la comprensión lectora, y que también se alfabetice moralmente, cívicamente y políticamente. Hay una alfabetización cívica y política que realmente hace falta en nuestro país, que la cartilla moral puede ser instrumento para que se complemente ese proyecto político-moral de la Cuarta Transformación. Queremos agradecer el tiempo determinado al coconductor y filósofo Alfonso Vázquez. A ti, muchas gracias, Ernesto. Y también mencionar que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para ver los futuros temas, bueno, los futuros capítulos del cual vamos a hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.